Hola, buenas noches. De nuevo los saludamos desde Denuncia Colectiva Telesfrit y Promotores Unidos. El motivo de la siguiente conferencia es darles a conocer pues una entrevista que se realizó a dos abogados expertos en el tema de bancarrota que actualmente residen y trabajan en Boston. Entonces vamos a hacerles la presentación porque esta entrevista fue en inglés, entonces hemos trabajado en la traducción y queremos pues rescatar varios puntos que adicionalmente han coincidido pues con lo que hemos venido presentando tanto a través de la fanpage de Denuncia Colectiva Telesfrit como del Grupo Promotores Unidos. Buenas noches, soy Elisa. Esta es una entrevista realizada por Tom Corgan, reportero de Wall Street Journal, a los abogados Timothy Durkin, abogado especialista en la reestructuración empresarial y financiera. Trabaja para la firma Jaeger Smith, con sedes en Boston y New York, y Jordan McLeish, abogado especializado en Derecho de Valores y Negocios, quien también es autor y editor de Funds Tracker. Tom Corgan contextualiza la situación de Telexfrit antes de iniciar la entrevista de esta forma. Telexfrit, un proveedor de servicio de VoIP de Massachusetts, se ha acogido hace unas semanas el capítulo 11 y muchas cosas han pasado desde entonces. La SEC los acusa de estar operando una de las mayores esquemas piramidales de la historia de $1,000 millones. Después de haberse acogido el capítulo 11 de la ley de bancarrota, la SEC ha emprendido cargos civiles por fraude contra ambos, la compañía y las personas asociadas. A estos dos se le suman los copropietarios James Merrill, que fue arrestado, y Carlos Wanseler, quien ha abandonado el país y ahora está en Brasil. Telexfrit niega los cargos de estafa piramidal y el abogado del señor Wanseler dice que su cliente mantiene la presunción de inocencia hasta que regrese. ¿Qué sigue? Hay muchas partes involucradas e interesadas en regresar las inversiones. Los abogados, la SEC. ¿Sería posible que se les otorgara el capítulo 7 o el capítulo 11 bajo la supervisión de un trustee o síndico? Tim Durkin declara: he seguido de cerca el caso. Ha hablado con promotores, los cuales se extienden por todo el mundo. Habla también de la situación de los cofundadores, del traslado de Nevada a Massachusetts, de las acciones civiles que han prendido la SEC contra la empresa, al igual que contra los 4 directivos y los 4 principales promotores. La SEC ha pedido se congelen los activos de la compañía. No tiene acceso a los contratos de bancarrota. Todos los procesos que quedaron pendientes en Nevada han sido trasladados a Massachusetts. El siguiente paso, y además la moción más interesante, sería designar al síndico, de acuerdo al capítulo 11, para que se ocupe de la compañía y ejecute los negocios de este. Este síndico sería designado por la Oficina de los Síndicos de Estados Unidos. La SEC ya se ha pronunciado al respecto, ya que ha dicho es innecesario, ya que no hay ningún negocio que salvar. Será interesante saber cómo se desarrolla este caso ahora que ha sido trasladado a Massachusetts. Tendremos más información el 27 de mayo. Se asume que la SEC y la Oficina de Síndicos de los Estados Unidos hablarán y determinarán cuáles son los siguientes pasos. La SEC podría pedir la administración judicial en una corte del distrito, o bien se podrían continuar en el caso de bancarrota o combinar acciones. El juez federal puede unir las referencias del proceso de bancarrota con las acciones del SEC. ¿Cuánto tiempo se espera que permanezca este caso en la corte de bancarrota hasta que el síndico sea nombrado? Tim Durkin: depende de algunos factores. Tom Corgan interrumpe diciendo: ¿como cuáles? Bajo la corte de bancarrota se busca evitar acciones, pero bajo la ley de Massachusetts se pueden mantener acusaciones como transferencias fraudulentas. También habla de que es posible que los acreedores interpongan reclamaciones contra los promotores que tuvieron grandes ganancias. Menciona el término downstream, bajo el agua, es decir, que no declaraban impuestos, y que en el proceso de bancarrota todas estas acciones serán asignadas al síndico que se encarga de juntarles. Esto, según Tim Durkin, es mejor que miles de reclamaciones alrededor del mundo. Por eso la importancia de llenar los cuestionarios que nos han facilitado la SEC como el FBI. Esta es una razón más por la que debería de quedarse en la corte de bancarrota. ¿Y qué motivó en primer lugar la decisión de declararse en bancarrota? ¿Es algo que se haya visto antes? ¿Es válido que se acojan a la bancarrota sabiendo que los cargos de los reguladores, es decir, la SEC? Jordan McLeish contesta. Dice que es interesante y es un caso único dentro de este contexto, porque si vemos la posición que tomó Telexfrit es la siguiente. No vamos a argumentar que las cosas estaban un poco raras el año pasado.
Pero aquí estamos y les trajimos a un nuevo administrador, Macmillan. De esta manera pretendían evadir todas sus obligaciones, lograr emerger como una compañía y buscar la aprobación de la Corte para seguir avanzando, y eso no se ve muy a menudo. Le parece que Telexfree, al anteponer el caso en Nevada, buscaba que el proceso fuera rápido y sin captar la atención de los reguladores y de otras partes interesadas, y así podría seguir adelante. Sin embargo, en un par de semanas desde que se acogieron a la bancarrota, surgió nueva evidencia. Así que la SEC y la Oficina de los Síndicos de Estados Unidos les advirtieron no podría proseguir así. Por estas razones, él, Jordan, no cree que este proceso vaya a ser muy exitoso para Telexfree. También cree que el juez August Landis fue muy acertado al trasladarlo a Massachusetts, donde la compañía tiene acciones pendientes. Ahora que los copropietarios se enfrentan a cargos criminales, ¿cómo cambia eso el caso? Particularmente hablando del capítulo 11. Timothy Durkin aclara, no creo que tenga mucha interferencia, ya que hay un nuevo CEO, y aun cuando ellos se enfrenten cargos criminales, ya no tienen ningún rol dentro de la empresa. No creo que exista muchos cambios en el caso de capítulo 11, basándose en eso. Jordan McLeish dice, en los casos de bancarrota se nombra un síndico independiente. Dicho síndico podrá revisar las finanzas de la compañía, encontrar los estados financieros, que es algo que la compañía nunca adjuntó. Así que la participación de los principales es algo que no interferiría con el caso de bancarrota. También, estas personas ya no están involucradas en el día a día de las operaciones realizadas por la compañía. El objetivo de este proceso de bancarrota se supondría que es que los principales pudieran operar la compañía en vez de un síndico independiente, pues se busca que la compañía emerja con una mayor fuerza. Pero esto no es necesariamente cierto, pues entran en juego las acciones de la SEC, y mientras tanto los señores Merrill y Wasseler se encuentran enfrentando cargos civiles por fraude, así que cree que el panorama para la compañía es muy complicado. Menciona que la compañía está pidiendo una extensión de tiempo hasta finales de junio para poder responder a los alegatos de la SEC. Y esto tiene sentido, ya que no tiene acceso a los registros de los directivos, ya que uno está en Brasil y el otro en la cárcel. Él cree que este caso tendría más efecto en razón de las acusaciones de la SEC que en la Corte de Bancarrota. Timothy Durkin afirma, al ser designado un nuevo CEO, este no tiene ningún acceso a los datos de sus operaciones o finanzas, así que mientras no tengan acceso a estos datos, no hay mucho que pueda hacer en el caso del capítulo 11. Como los activos están congelados, tampoco tiene acceso a los activos para pagar a los empleados o a los ejecutivos. Al igual que los servicios de Boyd están cerrados y no pueden operar. ¿Pueden describir cómo este citado fraude operaba y cómo tantas personas, 700,000, se cree, se involucraron como inversores y promotores tan rápido? Jordan McLeish contesta, es esencialmente un esquema piramidal, como la SEC alega. Han surgido muchas de estas pirámides en los últimos años. Estas se centran en un producto en particular. En el caso de Telexfree se tenía el Boyd. También tienen acceso a un programa de ingreso. En este caso, los inversores podían elegir entre dos paquetes. También da una descripción detallada de los anuncios que tenían que hacer y las circunstancias de estos. Solo por poner un simple anuncio se tenía rendimientos exponenciales. La inversión más pequeña tenía un retorno de 200%, solo por poner un anuncio al día. En el caso de la mayor inversión, los retornos eran del 300% al año. Conjuntamente con estos simples requerimientos, también existían algunos bonos y adicionalmente, si se reclutaba a otros inversores, el retorno sería mayor. Continúa hablando del impacto de las redes sociales como lo son Facebook y Twitter, donde se ve, entre otras personas, advirtiendo de cómo su dinero ha crecido exponencialmente sin ningún esfuerzo. Me preguntaba si las redes sociales ayudan a que un crimen financiero crezca y si de igual manera podría ayudar o dar información más rápida a las víctimas afectadas. Timothy Durkin comenta, estar de acuerdo ya que a través de las redes sociales este tipo de fraudes y estafas piramidales crecen exponencialmente, pues obviamente la gente alrededor del mundo tiene acceso muy rápido y de manera gratuita. Así que es muy fácil que se esparza toda esta información. Habla también de lo difícil que es regular estos medios de comunicación y de cómo redes como Facebook y YouTube pueden dar información errónea.
y que aún ahora hay gente desinformando con respecto a lo que está pasando en el caso. Dice, tú puedes hablar 10 veces con la misma persona y cada vez te da nueva información que va surgiendo. Así que él cree que la gente quiere seguir creyendo que el fraude piramidal va a continuar y de esa manera pueda seguir beneficiándose de él. Y como muchas personas les dicen lo que quieren escuchar, es muy difícil romper este círculo. Por eso es tan complicado dar información a las víctimas y eso es lo que está ocurriendo precisamente en este caso. Las autoridades federales y las autoridades estatales tratan de saber qué dirección tomará este caso. Los promotores, al no tener un lugar central del cual obtener información, no saben qué hacer. Jordan McLeish completa la respuesta. Está de acuerdo y añade, el punto de las redes sociales es expandir su audiencia y al organizar reuniones e invitar a conferencias dentro de tu misma ciudad se tiene un enorme megáfono. Tú le puedes advertir a millones o billones de personas que tienes esta gran oportunidad de negocio. Y viéndolo con una mentalidad fría, si tú tienes a más personas diciéndoles a otras personas que es una gran inversión y que es lo mejor para ellos, de manera intencional o no, convences a estas personas que aún no están seguras de invertir. ¿Qué pueden hacer los promotores ahora para proteger sus intereses y potencialmente conseguir sus inversiones? ¿Y cuánto tiempo tendrán que esperar para recuperar sus inversiones? Timothy Durkin, me parece que el proceso puede tomar varios años, teniendo en cuenta el proceso de reclamaciones, que se había dicho se tendría que anteponer tu queja o proof of claim a mediados de agosto. Pero ya que el proceso de bancarrota se ha movido a Massachusetts, habrá que esperar a que se determine si permanece el plazo o se establece una nueva fecha. Entre más rápido se le dé pauta a las reclamaciones de la SEC, esta podrá tener acceso a los activos y repartirlos a los promotores. De esto se encargará un síndico. Pero sigue manteniendo, será un proceso de varios años. Una vez que se tengan todas las reclamaciones juntas, se comenzará a hacer las distribuciones, mientras se continúa colectando dinero de las personas que más se beneficiaron de la compañía. Jordan McLeish comenta, lo primero que tienen que hacer los inversores es asegurarse de tener los documentos que acrediten su inversión. En una situación como esta, en la que los directivos están fuera del país o en la cárcel y sin cooperar con las autoridades, es un impedimento para el proceso. Así que las autoridades tratan de unir las partes de este proceso fraudulento. Citando a Tim, el proceso de reclamo comenzará en la Corte de Bancarrota. Mientras tanto, es importante llenar los cuestionarios donde se pide información de cuánto se invirtió y cuándo. Llámense formularios de la SEC y del FBI. De esta forma se podrá tener un estimado del dinero que es necesario. Otra cosa que fue mencionada por Tim es que no sabemos cómo será distribuido el dinero. No sabemos si será recolectado por la Corte de Bancarrota o no. Es muy probable que no sea este mes o este año. En los casos de bancarrota toman mucho tiempo la investigación. En este caso, que tiene 700,000 promotores, tomará tiempo recabar toda la información y también se tendrá que crear un proceso de reclamación y determinar cuáles casos proceden. Es decir, los que no han recuperado su inversión. En el caso Madoff, este caso se citó en el segundo audio que realizamos. Por ejemplo, tomó 3 años empezar a hacer las primeras reparticiones. Tomaría 2 años como mínimo o más. Podría ser a finales del 2015 o 2016. Tim Durkin añade, no todos los promotores podrán recuperar una vez establezca la distribución. No habrá ganadores aquí, que recibirán más dinero de la compañía del que invirtieron, ya que habrá organismos como la SEC y un síndico independiente vigilando el proceso. Jordan McLeish dice, para poder pagar a todos los promotores no solo se contará con las cuentas bancarias, sino con las cuentas de los directivos. Los principales líderes quienes han hecho más dinero son responsables de esto y habrá acciones contra miles de personas que recibieron mucho más. A continuación, las preguntas de los espectadores. En esta sección solo haré un breve resumen de los puntos más relevantes. Tom Corgan habla de Wings y su simetría con Telexfree. Jordan dice que algunas personas simplemente dicen, ok, este negocio ya no sirve, cambiémonos a otros, y nunca hablan de lo peligroso que puede ser. Habla de Wings y que la SEC ya está buscando tomar acciones contra esta compañía.
y que estos multiniveles son solo una copia de otro. Tim agrega que a pesar de que Telesprit Brasil fue intervenido el verano pasado, se sigue invitando a invertir. La siguiente pregunta es si el nuevo CEO, es decir, Stuart McMillan, podrá manejar la transición. Timothy Durkin dice que a pesar de no saber nada sobre Macmillan, cree que la transición no se dará, ya que se trata de un fraude piramidal y que no posee información de sus acciones y finanzas, ya que no tiene acceso a ellas. Jordan completa diciendo que al ser nombrado CEO 2 semanas antes de que Telesprit fuera declarado en bancarrota, cuando la SEC lo llamó a testificar, quedó al descubierto que no está familiarizado con la compañía y las decisiones o el plan de compensación. Y otro punto, que a pesar de ser un capítulo 11, ahora es muy probable pase a ser un capítulo 7, y de esta forma no podrá continuar operando. Timothy Durkin concluye: el dinero no venía de la venta de Boyd, sino de los inversores. La última pregunta es de un colega del periódico: ¿quién es el responsable de decidir quién manejará los fondos, la SEC o la Corte de Bancarrota? Existe un proceso en donde la SEC, los abogados de la Corte y las oficinas de los síndicos de Estados Unidos nombrarán a un síndico que será responsable de la distribución de activos, mientras la SEC sigue recolectando los activos. Bueno, una vez que hemos escuchado pues la entrevista y las respuestas de estos dos expertos en la materia de todo el proceso de bancarrota y que han seguido muy de cerca todo el proceso de Telesprit, quisiéramos rescatar varios puntos. Bueno, primero, pues aclarar, existen dos cortes: la Corte de Bancarrota, donde Telesprit de manera voluntaria se presentó para llevar a cabo su proceso, y luego está la Corte del Distrito de Massachusetts, que es donde se están pues llevando a cabo todos los procesos civiles en contra tanto de los ejecutivos como de los promotores involucrados en todo el caso. Ambos coinciden en que no esperan que se vaya a dar la aprobación del proceso de bancarrota mediante el capítulo 11, sino a través de un capítulo 7, y que una vez esto suceda, pues la Oficina de Síndicos de los Estados Unidos designará un síndico que se encargará de administrar los bienes y distribuirlos entre las diferentes víctimas o promotores afectados en todo este proceso. Otro punto que es muy importante es cómo ellos también dejaron en manifiesto la importancia de llenar el formulario de quejas de la SEC. ¿Por qué? Porque lo que buscan ellos es agilizar todo el proceso, consolidar una base de datos real de cuáles son los verdaderos afectados y cuáles son los importes por los que han sido afectados, para también identificar cuáles serían los activos para confiscar también a futuro y poder pues brindar mayor soporte a las víctimas. También dejaron en evidencia que se podrían emprender acciones contra todos los líderes que de manera fraudulenta se llenaron sus bolsillos evadiendo impuestos, y que el síndico estará muy atento de caerle a sus respectivos activos y bienes. También se dejó claro por qué la SEC solicitó la congelación de los activos como una medida cautelar, pues para proteger que este dinero no fuese desviado como ya había ocurrido en otras circunstancias. También me gustó mucho el énfasis que hicieron en el tema de la desinformación a través de las redes sociales, de cómo las diferentes páginas que siempre han sido patrocinadoras de Telesprit se aprovechan de la necesidad de las personas de que la empresa no desaparezca para estar desinformando y creando falsas expectativas además de impedirles el que tomen acciones contra tanto con la empresa como contra los líderes que desinformaron y utilizaron publicidad engañosa para que muchos cayeran en esta estafa. Bueno, como también lo mencionaron, el proceso es un proceso largo que puede tardar 2 años. En el caso de Madoff, pues a partir de los 3 años empezaron realmente las víctimas a recuperar su inversión, y este no va a ser diferente. Y tengamos en cuenta que la magnitud de esta estafa, pues de esa presunta estafa, está muy por encima de lo que ocurrió con el caso Madoff, y estamos hablando de 700,000 víctimas, estamos hablando de $1,000 millones. Entonces, cuanto más nos demoremos en llenar el formulario de queja de la SEC, cuanto más nos demoremos en denunciar todas las prácticas engañosas y fraudulentas que hizo esta compañía, pues más te va a tardar el proceso. También dijeron que Telesprit quiere alargar el proceso hasta junio para intentar recabar las pruebas suficientes. También quedó en evidencia que la SEC dice que no hay nada que reorganizar, porque sencillamente la empresa no está en capacidad de reorganizarse. Y además
es que el señor Macmillan, que es el actual CEO, pues que entró 2 semanas antes de que empezara todo este proceso, está completamente desinformado y que la corte considera que, o sea, no lo ve con la capacidad para sacar adelante un negocio que desconoce cómo funciona. También es importante reconocer cómo las víctimas siguen siendo también víctimas de otras estafas, cómo los diferentes multiniveles simplemente cambian de nombre pero aplican la misma metodología de engaño. Y por cierto, ahora la última que están utilizando es: usted entra gratis, no tiene que invertir nada, pero tarde que temprano usted tiene que recuperarla, o sea, usted tiene que invertir, o es el primer mes gratis y después no, pero nada es gratis ni nadie va a regalar dinero gratis. Entonces no se sigan engañando ni crean que lo que perdieron en Telesfree lo van a recuperar en otro lado, y por el contrario lo que van a hacer es seguir perdiendo más y más dinero con el tiempo. También es muy importante mencionar que la Proof of Claim, prueba de reclamación, o también conocida como B10, aún no es conveniente llenarla, ya que aún no se establece hacia qué corte irá todo este proceso. Eso se estará discutiendo el día 27 y aún no podemos mencionar si se va a quedar en la Corte de Bancarrota de Massachusetts o bien en la Corte de Distrito de Massachusetts. Timothy Durkin menciona que cuando estaba en el Distrito de Nevada se tenía un plazo a mediados de agosto, sabemos que era el 20 de agosto, pero también destaca la importancia de esperar ahora una nueva fecha. Y como colofón a todo esto, me gustaría señalar dos cosas que he estado leyendo y escuchando por distintos medios. Uno es: nadie les obligó a entrar, aquí todo el mundo entró de manera voluntaria. Efectivamente, nadie nos puso una pistola en la cabeza, nos amenazó con matar a nuestros hijos para entrar en Telesfree. Eso es cierto. Porque de ser así, si eso hubiera ocurrido, estaríamos hablando de un delito de coacciones. La otra parte es que cuando a una persona se le omite información o se le cuenta la historia tergiversada o no se da datos con el fin de vaciar nuestro back office, con el fin de apropiarnos de un dinero y con ello conseguir un beneficio, se denomina delito de estafa. Otra cosa que me ha llamado también mucho la atención son los que informan de tener contactos con el juez y que a través de ellos se va a conseguir recuperar el dinero de la inversión. El dinero de la inversión se puede recuperar con los medios que ya ha dado la Corte o con los medios que ya hemos puesto en la página. Y al igual que explicaban los abogados anteriormente, uno es el documento de la SEC, con lo cual nos haremos visibles ante la Corte, de alguna manera, documentos que los líderes no quieren que se rellenen por una razón importante. Con este documento no solamente nos hacemos visibles y decimos: oh, aquí teníamos estas cuentas, también damos datos, evidentemente damos datos. ¿Quién nos reclutó? ¿Quién se guardó nuestro dinero? ¿A qué back office fue a parar? Y eso es lo que ellos quieren evitar. Ese es el miedo que ellos realmente tienen. A ellos no les interesan las denuncias, obviamente, porque ellos lo que quieren es sencillamente, si no hay denuncias, ellos están a salvo. No, señores, ustedes tienen una responsabilidad, claro que la tienen. No vengan diciéndonos ahora que el cuento que ya hemos mencionado antes de nadie les obligó a entrar. Ustedes nos engañaron y son colaboradores necesarios en ese delito de estafa. Igual que colaborador necesario son páginas que han dado informaciones no veraces. Y me estoy refiriendo concretamente a varias de ellas. Una es Universo LMM. No ha dicho una sola verdad y sigue sin publicar una sola verdad. Eso sí, están haciendo un buen trabajo de limpieza dentro de sus páginas. La Asociación Europea MLM, que ahora se han convertido en salvadores de la patria y han decidido contratar a un grupo de abogados de nombre muy divertido, el señor Colombo. O la página With Winners, que, bueno, claro, como eran los que ganaban más pasta, pues no les interesa todas estas reclamaciones. A todos ellos sí les voy a decir dos cosas. No se molesten en borrar los Facebook. Ustedes, líderes, tampoco los borren. Mire, hay procedimientos para poder recuperarlos. Además, ya nos hemos encargado nosotros de tener a buen recaudo todas las copias de dichas páginas, incluidas su back office, señores, donde presumían de los miles de euros que ganaban. Es muy importante que seamos conscientes de que estos líderes sí son responsables de todo el tema Telesfree, sobre todo si son declarados esquema Ponzi, donde van a ser colaboradores necesarios en delito de estafa. También quisiera hacer llegar a estos líderes
que en España está el Instituto de Tecnología, Inteco, donde ya hay una reclamación formulada por nosotros, o en México, fraude cibernético, que también tiene, bueno, pues ya las reclamaciones oportunas respecto a ellos. No quisiera cortar sin dar los nombres de algunos de estos maravillosos líderes que han llenado su backoffice de una forma exponencial y además presumían de ellos, se compraban Ferraris o se compraban Rolex o se compraban Love o se compraban, bueno, todo aquello que pudieran dar a entender que tenían un alto nivel de vida. Entre ellos me encantaría señalar a don Marcelino Salazar, Luis Perdomo, Néstor Matos, Alfredo Medina, Edgar Luna, Gilberto Arellano, David Navas, Rocío Nena Cruz, Antonio Vázquez Flores, Silvia Pedraza, Santiago de la Rosa, y así podría tirarme horas y horas y horas. Toda esta gente, por llamarlos de alguna manera, porque realmente son bichos despreciables, sí se ha llenado sus bolsillos con nuestro dinero y siguen pegándose la gran vida o haciendo viajes espectaculares. Sepan que todos estos individuos siguen trabajando en distintos multiniveles donde van a hacer exactamente lo mismo que han hecho en todos los que han pasado, ¿eh? Me olvidaba del señor Aldo Toledo, experto como nadie en multiniveles, fraudulentos y fracasados. Gonzalo Suárez también, por favor. Sí, ese después. Primero, el señor Aldo Toledo se mete en Telesfree y Telesfree fracasa. Automáticamente se va a Wins y Wins está en quiebra. Ahora promociona a otro. Señor Aldo Toledo, dedíquese usted a la vida contemplativa, pero no jorobe a nadie más el patio. El señor Gonzalo Suárez también, un encanto. Este señor es otro encanto que eliminaba de su Facebook o de su WhatsApp a la gente que no le parecía. Son todos personas que no es que se dediquen al multinivel, es que se dedican a ver qué pueden coger de cada uno y qué pueden estafar de cada uno, pero llevan años haciéndolo, llevan años. Ahora están en distintos multiniveles. Todo aquel que quiera, síganlos y volverán a estar donde están ahora. Por eso doy sus nombres, para que todo aquel que quiera de verdad trabajar en multinivel y todas esas empresas multinivel, a estos sinvergüenzas, los echen, porque mientras esas empresas tengan estos individuos, mala prensa se están haciendo de ellas mismas. Creo que se me quedan muchos en el tintero, pero tranquilos, porque próximamente a lo mejor vamos a empezar a pegar en algunos sitios su carita con sus magníficos coches, sus relojes de oro, sus nombres, sus apellidos y las empresas donde trabajan, para que tengamos cuidado de no meternos con estas alimañas. Otra cosa que me gustaría mencionar, no sé si he dicho Santiago de la Rosa, sí. No sé, no me acuerdo, pero si no lo he dicho también lo digo. Otra cosa que sí me quería mencionar es que estamos viendo cómo ya en muchos países se está procediendo a la detención de estos cabecillas. Estos cabecillas sin escrúpulos, que bueno, según ellos no tienen ninguna implicación civil ni penal. Bien, vamos a ver qué pasa si los declaran esquema Ponzi. Vamos a ver qué ocurre con ellos. Por mi parte, desde luego, sepan que no solamente he recabado toda la información de ellos, no solamente voy a presentar una denuncia, por supuesto, con nombres y apellidos, y después, si la ley, la justicia los deja sueltos, fantástico, pero si no, alguno de ellos posiblemente visita la cárcel por más tiempo del que quisiera. Con esto os dejo, buenas noches.